Bueno, alumnos, este es el video 5. En el video 4 habíamos terminado diciendo que ante algunas situaciones que yo no podía manejar desde el lado de la conciencia, digamos, se veía forzado a reprimir. Entonces esa representación o ese deseo que generaba mucho displacer en la conciencia, digamos que generaba un monto de displacer que era intolerable para el yo y que yo no podía manejarlo, se veía obligado a deshacerse de él y por eso esto de la represión y que iba a conformar parte del inconsciente. Ahora, ese material que queda en el inconsciente, esos contenidos que quedan en el inconsciente porque fueron reprimidos, ¿se acuerdan cuando vimos lo del aparato psíquico? Decíamos que el inconsciente es dinámico, no es estático, y que siempre los contenidos que están en el inconsciente buscan llegar a la conciencia, buscan satisfacerse. Entonces, esos contenidos que habían sido reprimidos porque eran del orden ya de lo traumático para el yo, porque no lo podía asimilar, no lo podía manejar, al buscar satisfacerse nuevamente, decíamos que podía llegar vía el sueño, vía un chiste, vía un lapsus, pero hay otros contenidos que irrumpen de manera mucho más agresiva, digamos, por decirlo así, y ahí es cuando se produce una transacción y la formación del síntoma. Entre ese contenido que viene, que fue reprimido en su momento y que ahora busca satisfacerse, y ese yo que tiene que buscar mantener el aparato psíquico a un nivel estable de energía para que no sea displacentero, se produce una transacción y aparece, decíamos, un sustituto. Aparece o una idea o una representación o lo que fuere que no tiene ninguna carga displacentera para el yo, pero que cobra toda la fuerza de esa representación o de ese contenido que estaba en el inconsciente y que busca satisfacerse. Entonces se produce una transacción entre eso que busca aparecer y el yo que quiere mantenerlo reprimido. Y lo que aparece en la conciencia entonces es un síntoma del cual el paciente se queja, con lo cual lo conoce, es un síntoma consciente, se lo conoce, se lo padece, pero no sabe a qué se debe. Cuenta en el texto, aparece un ejemplo, que es un ejemplo de una paciente de Freud, Isabel DR, que era una mujer que tenía una enfermedad reumática y que cuidaba a su padre en su lecho de muerte. Después de ahí, esta paciente queda prácticamente paralítica. Esto, ¿por qué lo consideramos un síntoma histérico? Porque no se refería a ninguna causa orgánica. Si bien ella tenía reuma, ese reuma no era el que le causaba la parálisis en las piernas, no poder moverse. En la cura, Freud llega a la conclusión, logra develar cuál es la causa, cuál es el sentido de ese síntoma que la paciente padecía, que lo sufría, que los médicos no sabían a qué se refería y que él dice es un síntoma histérico, porque la causa de ese síntoma es un contenido inconsciente que no puede salir a la luz porque sería intolerable para el yo y que a cambio aparece esta parálisis simbolizando, significando, mandando un mensaje de aquello que no puede ser dicho a viva voz. ¿Qué era esto? Que ella en realidad estaba enamorada de su cuñado y esto le surge a ella mientras cuidaba a su padre en su lecho de muerte. Entonces, en ese momento, que ella estaba tanto tiempo sentada y demás, hay un episodio que sucede con el cuñado, la cuestión que ella advierte que tiene deseos sexuales hacia ese cuñado, pero que no se puede obviamente manifestar. Entonces, esta parálisis lo que viene a simbolizar, esto que decíamos que es, simboliza algo del orden del inconsciente, es esto que ella no podía decir, no podía dar un paso
en relación a acercarse a ese cuñado, ¿no? En una forma de frenarse desde lo físico en ese deseo que ella tenía hacia su cuñado. Una forma de ponerse un freno, de ponerse un límite a ese deseo que no podía ser verbalizado, ni siquiera ella podía decirlo, no era del todo consciente de que esto le estaba sucediendo. Entonces vemos cómo se produce un síntoma físico, en este caso apoyándose en una dolencia real, que en este caso era el reuma, para en ese síntoma físico intensificarlo, agravarlo y apropiarse, digamos, la neurosis de ese síntoma físico para servirse de ese síntoma físico y expresar un deseo inconsciente que no podía ser expresado de otra manera más que de esta manera, disfrazado, dibujado, enmascarado en una parálisis física. Esto se llama un síntoma conversivo, que es muy común en las histéricas, en las y los histéricos, no solamente las mujeres, si bien puede haber más casos de mujeres histéricas y más casos de hombres obsesivos, pero hay tanto obsesivos como histéricos, hombres o mujeres. Quiero decir que no solo hay síntomas conversivos como este caso, donde hay un malestar físico claro, sino que también hay otro tipo de síntomas. Y lo otro que les quería, por eso decimos que la forma de pensar que tiene el psicoanálisis, cómo piensa el síntoma, es diferente a la psiquiatría clásica y a la psiquiatría en general. Entonces decimos que el síntoma aparece como sustituto de una satisfacción pulsional que es irreconocible, que el paciente no la puede reconocer conscientemente, y surge como una transacción, como una solución de compromiso, como entre estos impulsos inconscientes que buscan satisfacerse y las defensas del yo para que esto no suceda. Entonces, como que transan en constituir un síntoma que, si bien genera displacer en el paciente, los pacientes concurren al análisis porque se quejan de sus síntomas, pero al poco tiempo advierten que también hay un placer oculto en ese síntoma y que por eso ese síntoma se sostiene. Y ese placer oculto es esta satisfacción pulsional, sustitutiva, porque no es la original, no es irse a acostar con el cuñado, es una satisfacción pulsional sustitutiva, inconsciente, es lo que desde la clínica lacaniana conocemos con el nombre de goce. Hay un goce ahí en eso que también genera displacer. Lo que genera displacer para una instancia, que sería el yo se queja de estos síntomas que tienen las y los histéricos, genera placer para otra instancia. O sea, el ello encuentra una manera de satisfacerse a través de los síntomas. Por eso los síntomas persisten. Y por eso ustedes conocerán personas, y también tal vez ustedes mismos, donde se reconocen con situaciones sintomáticas que a pesar de que les molesta, a pesar de que les jode, a pesar de que les duele o los hacen padecer o les complican la vida, por otro lado no desaparecen. Bueno, no desaparecen porque hay una satisfacción pulsional sustitutiva en ese síntoma. Bueno, como verán, esta es otra manera de poder pensar lo sintomático. Esto ya lo venimos diciendo varias veces en la materia, pero bueno, por eso me parecía que ahora cuando vemos específicamente las estructuras clínicas, vamos a empezar a conectar un montón de conceptos que ya venimos hablando a lo largo de la materia. Bueno, hay algunas cosas más. Pero bueno, la idea es que de cada cuadro clínico puedan pescar algunas cosas, porque bueno, lo cierto es que ustedes no es que van a diagnosticar, pero sí que cuando escuchen hablar de los síntomas desde el punto de vista del psicoanálisis y de cómo el psicoanálisis piensa las estructuras clínicas, puedan tener más o menos una noción de qué se trata. Bueno, nos vemos después. Adiós.